Okay. I'm recording again on Facebook and so we're recording again. So just for those of you who just joined us. Para los que acaban de entrar. Sorry about that. We missed the first 5 minutes. Perdón, perdimos los primeros 5 minutos. Necesitamos grabarlo. Okay. And all right. So, but Stephen, when he was preaching, Esteban, cuando él estaba predicando, he was continually telling them, continuamente él les estaba diciendo, throughout all of his message, a través de todo su mensaje, that God continually wanted to have fellowship with Israel. que continuamente God continually Dios quería mantener fellowship. una comunión con Israel. Okay. And they kept rejecting him. Y que lo seguían rechazando. That's his main point. He repeats 3 times. Este es su punto principal que él repite 3 veces. That whenever God speaks to them, que cada vez que él les habla and tells them what he requires of them, y les dice lo que él requiere de ellos, they reject it. lo rechazan. And at the end, he said, Y al final dijo, you stiff-necked people, ustedes personas de, ¿dónde está? 51. El 51. De duros de cervix. Uncircumcised in the heart and ears, Incircuncisos de corazón y de oídos. you always resist the Holy Spirit like your fathers did. Siempre resisten el Espíritu Santo como lo hicieron sus padres también. Okay. And then he ends with saying, Y termina diciendo, your fathers persecuted the prophets. Sus padres persiguieron a los profetas. Now that was offensive. Esto fue ofensivo. Because they always considered the prophets as their fathers. Porque ellos siempre consideraron a los profetas como sus padres. But for him to say, pero para que Esteban dijera, your fathers killed the prophets. Sus padres de ustedes mataron a los profetas. That was very offensive. Esto era algo muy ofensivo. And then he ends with saying, y al final decía, the prophets announced the righteous one. Los profetas anunciaron al justo. And you have murdered him. Y lo han matado. Just like you did with the law. Así como lo hicieron con la ley. God gave that to you. Dios se las dio a ustedes. And you rejected that too. Y también la rechazaron. So very, very offensive. Así que preaching. Eran unas predicaciones muy, muy ofensivas. So, y Pedro salió. No sé qué pasó. Corta la señal para él. So, and when they heard these things, y cuando escucharon esas cosas, they were mad. Estaban enojados. But he says, pero él dijo, I see the heavens opened. Yo veo a los cielos abiertos. And I see the Son of Man. Y veo al Hijo del Hombre. Now, the reason that's so offensive la razón por la que esto es tan ofensivo is para because ellos, he was putting himself es porque él se estaba poniendo a sí mismo as the prophet Daniel, como el profeta Daniel, the prophet Ezekiel, el profeta Ezequiel and the prophet Moses. y el profeta Moisés. Because he was saying, porque él estaba diciendo, God has given me a vision of heaven. Dios me ha dado una visión del cielo. And I am seeing him. Y yo lo estoy viendo. And the Son of Man. Y el Hijo del Hombre. Now, remember, they believed. Recuerden que ellos creían saw God, you would die. Que si veías a Dios morirías. So basically, he was saying, básicamente él estaba diciendo, God has honored me. Dios me ha honrado a mí. Not you. No a ustedes. Okay, so it's ¿Salió Pedro? Sí. Mala recepción de internet. Okay. So you can go on and listen to that part again, but basically. Puedes regresarte y mirar esa parte que perdiste después de que se termine la clase.
pero básicamente he was just saying nada más estaba diciendo that I am with the prophets, que yo estoy con los profetas you're with the ones who killed the prophets. y ustedes están con los que mataron a los profetas. God honored me Dios me honra a mí, with a vision of heaven me honró a mí con una visión del cielo and his throne, y su trono, and you are the rebellious y ones. ustedes son los rebeliosos. And so they killed him for that. Y por eso es que lo mataron. Now, yes, there's some topics in there about the temple, Ahora sí, sí hay algunos temas sobre el templo, but that doesn't sound like that's the reason they were most offended. pero no parece que esa es la razón por la que ellos más se ofendieron. It fits what we're going to hear in a little bit, or we're going to read in a little bit, Encaja más en lo que vamos a leer en un momento, when Jesus tells Paul, cuando Jesús le dice a Pablo, why are you kicking against the goads? ¿por qué estás? ¿Dónde está eso? Voy a sacarlo. ¿Cuál es el dicho, hermano Pedro? Kicking against the goads, pataron contra los, ¿Por qué la frase, pateas? pateas en contra de los, ¿Está aquí? ¿cuál es la frase famoso? No, it's not there, it's Okay. like 2 chapters ahead. ¿Quién sabe? ¿Por qué me persigues? Y Esa es. después, why do you persecute me? Sí, pero también es el kicking against the goads. Es un dicho. Pero Jesús, Dios dijo antes, enfrente de Pablo. Daniel, ¿no recuerda este dicho, esta frase? Kicking against the goads. No habla de él. Aquí estoy en ese versículo y no habla. No recuerdo, la verdad. Okay, we'll get to it later when we get to it better. Okay. So, está bien. Okay, so, but it's resisting the Holy Spirit, Es resistir al Espíritu Santo. resisting God. Resistir a Dios. Whatever God gives them, Lo que Dios les dé, they reject it. ellos lo rechazaban. That was the point of Stephen's message, Ese era el punto del mensaje de Esteban and that's what they killed him for. y por eso es que lo mataron. But then it starts verse 8 Pero empieza en el in versículo capítulo 8. capítulo 8, Verse 1, versículo 1, it says, Saul approved of his execution. donde dice que a Saulo aprobaba su persecución. His execution. Is the word. Aquí dice persecución. See, but the word in English is execution. Okay, His death. ejecución, o sea, su muerte. Okay. And from that day, Y de ahí en adelante there was severe persecution against the church. hubo una persecución severa en contra de la iglesia. Go ahead, read verse 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Now that's an interesting phrase. Esta es una frase interesante, Except the apostles. excepto los apóstoles. Okay. So I did a little study on that one. Hice un poco de estudio en este. And we have to remember the context up until this point. Tenemos que recordar el contexto hasta este momento. Now, some of the commentaries say Algunos de los comentaristas dicen, possibly it was because posiblemente era porque it was Luke wanted to show Lucas quería enseñarles that the apostles were dedicated to the mission que los apóstoles estaban dedicados a la misión. and they didn't leave the area. Ellos no dejaron el área. But that also doesn't make sense Pero esto tampoco tiene sentido because they either went into hiding porque o se fueron a esconder and they stopped being bold y pararon de ser valientes like they had up until that point, como lo estaban siendo hasta este momento, or we would have them thrown in jail again very quickly. o los meterían a la cárcel nuevamente, Okay, quickly. rápidamente.
Because Paul and all of the Jews, porque Pablo y todos los judíos they had just killed one follower, acababan de matar a un seguidor and now they were persecuting the entire church. y ahora estaban persiguiendo a toda la iglesia. What fits better with the context Lo que encaja mejor con el contexto are some of the phrases that Luke has said up until this point. es algunas de las frases que Lucas había dicho hasta este momento. Remember a couple chapters before, Recuerdan en unos cuantos capítulos atrás, it says dice everybody was with the apostles, que todos estaban con los apóstoles, but because of fear of the apostles, pero por miedo a los apóstoles, they kind of maintained their distance. como que ellos mantenían su distancia de ellos. They didn't consider themselves on their level. No se consideraban ellos mismos al nivel de los apóstoles. Also remember what Gamaliel said. También recuerden lo que dijo Gamaliel. Gamaliel said, leave the apostles alone Él dijo, dejen a los apóstoles en paz, because they're doing some miraculous signs. porque ellos están haciendo señales milagrosas. And if you attack them, Y si los atacan, you might be attacking God. puedan estar atacando a Dios. So leave them alone. Así que déjenlos en paz. So it kind of fits Y así que como que encaja that for the apostles, que para los apóstoles, because they were doing signs and miracles, porque ellos estaban haciendo señales y milagros, that the Jews kind of kept their distance from them. que los judíos mantuvieron su distancia de con ellos. The other thing that I read in one of the commentaries by Keener La otra cosa que yo leí en el comentario de Keener was that in that time period, in that culture, es que en ese tiempo, en esa cultura, when you did good things for the poor cuando hacías cosas buenas para los pobres protected you. los pobres te protegían. Okay? If you had a reputation Si tenías una reputación of donating food, de donar comida, of being a doctor for the poor, de ser un doctor para los for the pobres, poor, para los pobres, if you did anything that was beneficial si hacías cualquier cosa que fuera de beneficio, as a rich person como una persona rica, in benefit of the poor people, en beneficio para los pobres, your status was very, very high tu estatus era muy, muy alto and you were protected by the masses. y eras protegido por las masas, por For the groups, por los grupos, grandes Okay. grupos, for the population. por la población. Okay. So society, the culture would protect, the people in the city would protect you. Las personas de la ciudad te protegían And we see a lot of times y vemos muchas veces where they were afraid to kill somebody donde tenían miedo el matar a alguien because they were afraid of the people. porque le tenían miedo a la gente. That was true many times with Jesus. Esto sucedió muchas veces con Jesús Okay. And in this case, y en este caso the apostles were the ones los apóstoles eran aquellos that for the last 7 chapters, que por los últimos 7 capítulos we've seen them healing the sick, vemos que están sanando a los enfermos, casting out demons, que están sacando demonios and raising the dead. y están levantando muertos. So the persecution was against the church, Así que la persecución estaba en contra de la iglesia, but I think Luke is making the point pero yo pienso que Lucas está haciendo su punto, that God had orchestrated events que Dios había orquestado eventos so perfectly tan perfectamente that at this point, que a este punto the apostles were almost untouchable. los apóstoles casi eran intocables, Okay, especially with the last release from prison especialmente con la última salida de la prisión by an angel. por el ángel. Remember that one? ¿Recuerdan esa? They were thrown in jail, Ellos los habían metido a la cárcel and there's guards in front of the jail. y había guardias enfrente de la cárcel. And when they went to get the apostles in the morning, Y cuando fueron por los apóstoles en la mañana, Peter and John, Pedro y Juan they weren't even there, no estaban ya allí. and they had no explanation. Ellos no tenían ninguna explicación.
that had to scare the leaders a little bit. Esto tuvo que Demo. tuvieron que Asustar. tener Asustar. Sí. temor. Los líderes tuvieron que tener temor Okay. So, or at least worry them o de menos preocupación about who were these guys sobre quién eran estos and hombres who are we really fighting against. y con quién en realidad estaban ellos peleando. And probably what Gamaliel said Y probablemente lo que dijo Gamaliel also had an influence on Paul. también tuvo algún impacto en Pablo, Because remember, Gamaliel was his mentor. porque recuerden que Gamaliel fue el mentor de Pablo. Okay. So it would almost be disrespectful Es como que si casi fuera el no respetar if Paul si Pablo was to persecute the apostles hubiera perseguido a los apóstoles directly directamente after his mentor después que su mentor says, don't touch the apostles. había dicho que no tocaran a los apóstoles, Let them be. que los dejaran en paz. If it's of God, Si es de Dios, you can't stop it. no van a poder pararlos. If it's not of God, Y si no es de Dios, then it'll end on its own. va a terminar por sí solo. Okay? That was Gamaliel's advice. Ese fue el consejo de Gamaliel. So all that together Así que todo eso junto brings me to the conclusion me trae a la conclusión that this is what Luke was talking about. que de esto era de lo que estaba hablando Lucas. The persecution was against the church, La persecución era en contra de la and the iglesia church in Jerusalem y la iglesia en Jerusalén was scattered through all the regions of había Judea sido desparcida por toda Judea and Samaria. y Samaria. Okay, you guys see the map here, right? Sí ven el mapa, ¿verdad? Ahorita sí. Sí, Okay, so we see Jerusalem Vemos a Jerusalén right there, aquí, right here in the middle. en medio. The area of Judea El área de Judea is right around it. está aquí alrededor. Samaria was up above to the north. Samaria estaba arriba hacia el norte. Now remember this area of Samaria, Recuerden que esta área de Samaria, the Jews never really went there. los judíos en realidad nunca fueron allí. If they went through there, Si iban a través de allí, they would go directly through it iban directamente a través, because the Samaritans porque los samaritanos were not full-blooded Jews. no eran judíos de pura sangre. Okay, they had mixed with another culture, Habían sido mixtos con otra cultura. and so they were half Jews. Así que estos samaritanos eran medios judeos. Okay, in the opinion of a full-blood Hebrew. En la opinión de un judeo de sangre pura. Okay, now today they would be considered Jews Ahora, en el día de hoy serían considerados judeos, because as long as your mom is Jewish, porque mientras tu mamá sea judea, you were Jewish. tú eres judeo, Period. No Y- questions asked. ya sin ninguna duda. Okay. Now we're going to see. It's the first mention here of Philip in a minute Aquí está la primera mención de Felipe in 2 or 3 verses. en unos 2 o 3 versículos. But Stephen is buried. Pero aquí está Esteban, lo enterraron, Okay. And it said they were sad over him, y dice que estaban tristes sobre él, but Paul was attacking the church. pero Pablo estaba atacando la iglesia And house after house, y casa por casa. he was taking men and women Él estaba llevando hombres y mujeres and taking them to prison. y los estaba llevando a la prisión. That's verse 3, chapter 8. Okay. But we see here Pero vemos aquí the expansion of the gospel que la expansión del evangelio, through persecution. vemos a la expansión del evangelio a través de la persecución. Okay.
And that's one of the themes throughout this entire book. Este es uno de los temas a través de todo el libro. We're also coming up to the part También vamos a llegar a la parte that is probably the most important part of the entire Bible. que es probablemente una de las partes más importantes de toda la Biblia, Because here, porque aquí everything changes. todo cambia. Up until this point, Hasta este punto, from Abraham to Paul, desde Abraham hasta Pablo, God had chosen the Israelites, Dios ha escogido a los israelitas and his purpose was for Israel y su propósito era para Israel to have a relationship with him de que tuvieran una relación con él, so that God could show the world para que Dios pudiera enseñarle al mundo what life was like cómo era la vida if you had a relationship with God. si tú tuvieras una relación con Dios. That's always been the message. Siempre ha sido ese el mensaje. Jesus even said, Jesús mismo dijo, I did not come for anybody except yo no vine por ninguno excepto por the lost sheep of Israel. las ovejas perdidas de Israel. Okay? That was his ministry, Ese era su ministerio, was to the Jews. era para los judíos. Now it does show a few places Ahora sí enseña en algunos lugares where Jesus was ministering to Gentiles. donde Jesús estaba ministrando a los gentiles, The centurion, al centurión, okay, when he raised his daughter from the dead, cuando levantó a su hija de la muerte, I think that was a resurrection, or was it just a sickness? No recuerdo, pero okay. But he ministered to that man, él ministró a ese hombre and he wasn't Jewish. y él no era judío. You also have Jesus in Samaria, También tienes a Jesús en Samaria, but you could argue that they were at least partially Jews. pero puedes argumentar que al de menos eran parcialmente judíos. Okay. But we have a few places where Jesus implies, Pero tenemos algunos lugares donde Jesús implica and he gives a shadow y da una sombra of what was going to happen. de lo que iba a suceder. And all through the Old Testament, we see the shadow. Y a través de todo el Antiguo Testamento vemos esa sombra. When the prophets were talking about Israel, Cuando los profetas estaban hablando sobre Israel, they continually mention continuamente mencionaban the other nations. las otras naciones. Jonah was a great example of that. Jonás era un gran ejemplo de esto. He went to Gentiles, Él fue a los gentiles. gave them an opportunity to repent, Les dio una oportunidad para que se arrepintieran. and they did. Y lo hicieron. And as a result, God had mercy on them. Y como resultado, Dios tuvo misericordia con ellos. Okay? So that's been a message all throughout the gospel, throughout the Old Testament. Esto ha sido un evangelio durante todo It's been a message all un throughout, mensaje, perdón, all throughout the Old Testament. a través de todo el Antiguo Testamento. Okay? That God had chosen Israel Que Dios ha escogido a Israel to be the preacher of the gospel para ser el predicador del evangelio for all the world. para todo el resto del mundo. Even the blessing in Abraham, Aún la bendición para Abraham it was said that through your seed, decía que a través de su semilla all the nations will be blessed. todas las naciones serían bendecidas. But all throughout the Old Testament, Pero a través de todo el Antiguo Testamento we never actually saw it fulfilled. nunca en realidad lo vimos llenar, Not even in the life of Jesus. ni siquiera en la vida de Jesús. So this is a pivotal point. Así que este es un punto de cambio, Okay? Where everything changes directions. donde todo cambia dirección And it starts y empieza with persecution. con la persecución. The Jews wanted to stay in Jerusalem. Los judíos se querían mantener en Jerusalén. They came from all over the world Venían de todo el mundo at Pentecost
en el Pentecostés. Thousands got saved, Miles fueron salvos and nobody wanted to leave. y nadie se quería ir. So what does God do? Así que, ¿qué es lo que hace Dios? He brings Saul. Trae a Saulo. I think there's a good parallel Creo que es un buen paralelo with the covirus. con el COVID-19. Okay. Because God didn't send Paul Porque Dios no mandó a Pablo, or Saul a Saulo, to persecute the church. a que persiguiera a la iglesia. That was definitely against God's will. Definitivamente esto era en contra de la voluntad de Dios. Okay. God didn't want that to happen, Dios no quería que esto sucediera, but God permitted it to happen. pero Dios lo permitió que sucediera. Okay. He allowed it to happen, Él lo permitió que sucediera and it was part of his sovereign authority y fue parte de su autoridad soberana to orchestrate these events el orquestar todos estos eventos to accomplish his purposes. para hacer sus propósitos. Okay. So, in the same way, De la misma forma, I look at what's going on today. yo veo lo que está sucediendo en el día de hoy. Many churches have not wanted to use technology. Muchas iglesias no querían usar tecnología For their services, para sus servicios. there was this idea Había esta idea that technology is bad que la tecnología era mala and you need one-on-one contact. y que necesitabas el contacto de uno a uno. But look at today. Pero miren el día de hoy. You guys knew the number 10 or the top 10 most popular song ¿Saben ustedes que los primeros 10, una de las canciones de los primeros 10 en el como more recto, popular más popular in all of the world, de todo el mundo, in all music, en toda la música, secular or Christian, doesn't matter. secular o cristiana, sin importar? You know what song that is right now? ¿Saben cuál es esa canción que está en primer lugar ahorita? Yo sí. See, I just told Daniel about it the other day. Yo le acabo de decir a Daniela el otro día. Have you guys heard it yet? Cesar? Hola, Cesar. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. No, yo no sé cuál es la canción. It's by, Buenos días. it's Buenos called días. Rattle. Se llama Rattle. Rattle, By Elevated Worship. de elevated Worship. elevation or elevated elevation worship. It just came Nunca out la the vi other en worship, pero no esa canción. Sí. Acaba de salir, la acaban de hacer Just came y la out. acaban de salir la acaban de poner, hará como que unas 2 semanas. It was less than Una that. semana. Una semana. Una Within semana. 3 days, En 3 días después de que la sacaron, it was number 8 ya era la número 8 in all of the world. en todo el mundo. Worship. Adoración, A praise Alabanza. song. una canción de alabanza, Because everybody's in their house porque todos están en sus casas, on the internet. en la internet, And this song went viral. y esta canción se hizo viral. They did a video Hicieron un video in a stadium en un estadio, alone, solos, no fans, sin seguidores, no audience. sin audiencia. Everybody, even on the stage, they were practicing social distancing. Aun cuando estaban en el escenario, estaban practicando la sana distancia porque están bien separados unos de otros. They didn't have masks, No tenían las mascarillas, but pero but they were walking around the stage, estaban caminando alrededor en el escenario. and the lyrics to it says, Y las palabras de la canción dicen, so listen to the dry bones rattle. escuchen son el crujir de los huesos. Okay.
Estaban hablando de mí. Con su artritis. It says, God says, live. Y la canción dice, Dios dice, vive. And the dry bones lived. Y los huesos secos Check it, vivieron. check it out. Look at it. Búsquenlo. Right now, every Sunday, Ahorita, cada domingo, I can go to any church in the world yo puedo ir a cualquier iglesia del mundo and hear the teaching. y escuchar las enseñanzas. Now, that doesn't replace discipleship, Ahora, esto no reemplaza el discipulado, but for those that say that this is not what God wants for the church, pero para aquellos que dicen que esto no es lo que Dios quiere para la iglesia, think about this. piensen sobre esto. The apostles Los apóstoles shared their teachings compartieron sus enseñanzas through media, a través de del medio, okay? Through letters, a través de cartas, not in person. no en persona. They were there when they could, Ellos estaban allí cuando ellos podían, but when they wanted to reach more people pero cuando querían alcanzar a más personas and they couldn't go in person, y no podían ir en persona, they sent letters all over. ellos mandaban cartas a todas, a donde quiera. If they had Zoom, Si ellos hubieran tenido a Zoom, imagine what they would have done. imagínense lo que ellos pudieran haber hecho. Imagine if the apostles had internet. Imagínense si los apóstoles hubieran tenido internet. Can you imagine what they would do? ¿Se pueden imaginar lo que harían? I can't even imagine what Paul would have done with this. Yo ni siquiera me puedo imaginar lo que Pablo hubiera hecho con esto. But because of this COVID, Pero por este virus, many of the churches muchas de las iglesias are forced to change their theories. han sido forzadas a cambiar sus teorías. Okay, so what we see here in chapter 8 Lo que vemos aquí en el capítulo 8 is a theme throughout the book of Acts. es un tema a través del libro de los What the Hechos. enemy desires to use Lo que los enemigos desean usar to stop the gospel, para parar el evangelio, God uses Dios lo usa to expand the gospel. para expander el evangelio. Okay, so we can see in the map. Podemos ver en el mapa, Let me pick it again. Yeah, 1 second. Okay, in this map here, you can see en este mapa pueden ver what's coming up next lo is que viene enseguida. down to the left, Gaza. Es Gaza, que está hacia la izquierda, Okay, because Philip, porque Felipe, an angel appears to him, un ángel se le aparece a él and the angel tells him, y el ángel le dice, go down to Gaza. ve a Gaza. But Philip first, Pero Felipe primero, in verse 4, en el versículo 4, he goes to the city of Samaria. va a la ciudad de Samaria. And notice it says down to the city. Noten que dice que descendió Okay? a la ciudad. And that's because Jerusalem was up on a mountain. Y es porque Jerusalén estaba en una montaña. So you have to go Pues, down even if you're going to north. Así que tenías que bajar, aunque fueras hacia el norte, como quiera Okay. tenías que bajar. So he doesn't mean down like on a map. Él no quiere decir que a bajar en el mapa, Okay? Like we normally use the phrase. como nosotros normalmente usamos esa frase. If I was visiting Pedro, I would go down to Hidalgo. Si yo fuera a visitar a Pedro, yo bajara To a Hidalgo And he would come up to Sonora. y él tuviera que subir a Sonora. So no, Luke knows how to read a map, okay? No, Lucas sabe leer un mapa, Okay, but he also knows the geography, pero también conoce la geografía. okay?
So you go down from Jerusalem, bajas de Jerusalén, from the mountains, de las montañas, down to the lower areas, a las áreas más bajas, okay, to Samaria. a Samaria. And here we get our first contrast. Y aquí es donde tenemos nuestro primer contraste. Philip was doing signs, Felipe estaba haciendo señales, miracles, milagros, casting out unclean spirits, estaba sacando espíritus malignos. okay? Many were being healed, Algunos eran sanados, the paralyzed, los paralíticos, the ones who couldn't walk, los cojos they were being healed. estaban siendo sanados. And he makes a point to mention this, and Yeah. it's an important point. Y Lucas hace el punto de hacerlo saber porque tiene su punto para enseñar. And he wants to emphasize this Y él quiere enfatizar esto, because of the healings que por las sanaciones and the casting out of spirits, y el sacar espíritus inmundos, okay, there was a lot of joy in the city. Verse 8. había mucho gozo en la ciudad. Verse 8. ¿Lo leo? Okay. No. Now we get to verse 9, Ahora llegamos al versículo where 9, there was a man named Simon, donde había un hombre llamado Simón. and he said Él dijo that he was great. que él era grande, That's what he said, en lo que él decía, according to Luke, right? de acuerdo a Lucas, ¿sí? And he amazed the people of Samaria. Y él maravillaba a la gente de Samaria. Okay. It says everybody paid attention to him. Dice que todos le ponían atención a él, That this man is the power of God que este hombre era el poder de Dios, that is called great, que era llamado grande, because he amazed them with his magic. porque él pues aquí dice engañado, No, he no, amazed them with los the magic. maravillaba con su magia. That's right. Some of the versions say engañado, but that's a bad translation of the Greek. Algunas de las Biblias dicen engañado, la mía lo dice, pero es una mala traducción del griego. The word is amazed. La palabra es maravillar. Okay. And I read a little study on that word. Leí un poco en esta palabra. Some people say it has a connection to witchcraft. Algunas dicen que tiene una conexión con la hechicería, Okay. But the Greek experts say no. pero los expertos del griego dicen que no. Okay. It's amazed. Es maravillar. Okay. That's the literal word used. Esa es la palabra literal que fue usada. Then in verse 12 it says, Luego en el versículo 12 dice, but pero when they believed Philip, cuando creyeron a Felipe, as he preached the gospel mientras él predicaba el evangelio about the kingdom of God sobre el reino de Dios and the name of Jesus Christ, y el nombre de Jesucristo, they were baptized, se bautizaban, meaning they became followers. significando que estos eran seguidores. Okay. They made a commitment to follow Jesus. Hacían un compromiso de seguir a Jesús. And it says even Simon believed, Y dicen, aún Simón creyó, and after being baptized, y después de ser bautizado, he continued with Philip. continuó con Felipe. And seeing signs and miracles performed, Y viendo señales y milagros que se hacían, he was amazed. él estaba maravillado. And that is the same word earlier Y esta es la misma palabra que leímos hace rato in verse 11, en el versículo 11. which is why we can't say that it has to do with witchcraft. Lo que tenemos, que es la razón por la que no podemos decir que esta palabra está pegada con la hechicería. Okay. Because it says he was that with Philip. Porque He was amazed at Philip. entonces tuviéramos que decir que estaba él igual con Felipe, Because it's the same word. porque es esa misma palabra. So, but you notice the change. Pero notan el cambio. When he did his magic, Cuando él hacía sus magias,
everybody else was amazed. Todos estaban maravillados And he amazed everybody. y él maravillaba a todos. But when Philip preaches the gospel Pero cuando Felipe predicaba el evangelio and he does miracles, y él hacía los milagros, the one Felipe, who amazed people aquel que maravillaba a las personas, was now amazed at Philip. ahora él estaba maravillado con Felipe. It's a play on words, Es un juego de palabras, okay? But it's pretty obvious here, pero es muy obvio aquí the way Luke writes this. la forma como Lucas escribe esto. Now it says, when the apostles at Jerusalem Dice, cuando los apóstoles en Jerusalén heard that Samaria received the word of God, escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios, they sent Peter and John, mandaron a Pedro y a Juan okay? And to pray for them y para orar por ellos, so that they would receive the Holy Spirit, para que recibieran al Espíritu Santo, because he had not come on any of them yet. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Now that probably has to do with what Jesus told Peter. Quizá esto tenga que ver con lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesus told Peter, Jesús le dijo a Pedro, I give you the keys to the kingdom, te doy las llaves del reino, and whoever sins you forgive, y cualquier pecado que tú perdones, I forgive. yo perdonaré. And whoever sins you don't forgive, Y aquellos pecados que tú no perdones, I will not forgive. yo no perdonaré. Here's the keys to the kingdom. Aquí están las llaves del reino. Now that doesn't mean that he gives Peter absolute authority. Esto no quiere decir que le haya dado a Pedro una autoridad absoluta, Just to forgive whatever sins he wants. nada más para que él perdonara todos los pecados que él quisiera. Okay. The better understanding of this Un mejor entendimiento de esto has to do with the law tiene que ver con la ley of Israel, la ley de Israel, that with every truth, que con cada verdad God will give a second witness. Dios daría un segundo testimonio. Okay. And every truth shall be established Y cada verdad sería establecida with two or more witnesses. con dos o más testigos. Okay. Where is? There we go. Okay. So, what God was telling Peter, Así que lo que Dios le estaba diciendo you a will Pedro, be my witness tú serás mi testigo when I open the doors for the Gentiles. cuando yo abra las puertas para los gentiles. Now, the Samaritans Ahora los samaritanos were the first group that God said fue el primer grupo que Dios dijo that the apostles were supposed to take the gospel to. que a los que los apóstoles tenían que llevar el evangelio After the Jews. después de los judeos. It said that at the beginning of Acts. Lo dice en el principio de los hechos. Jerusalem, Jerusalén, Judea, Judea, then Samaria, luego Samaria then the ends of the earth. y luego los confines del mundo. Okay. Now here is the transition to Samaria. Aquí está la transición a Samaria. Okay. Now Stephen's message, El mensaje de Esteban it had a universal theme to it. tenía un tema universal. Okay. It was more than just a message to the Jews. Era más que solo un mensaje para los judíos. Because even in his sermon, he said, Porque aún en su sermón dijo, David wanted to build God a house, David quiso edificar una casa, but he wasn't allowed to pero no se le permitió. because God cannot fit in a house. Porque Dios no puede encajar o estar en una casa, en un solo lugar, ¿no? Okay. That he will fill the earth with his glory. Sino que él llenaría él llenaría La el tierra. mundo con su gloria. Okay. So it has a universal message to it. Tiene un mensaje universal. And here Stephen is having the same message. Y aquí Esteban tiene el mismo I'm mensaje. sorry, Philip. Perdón, Felipe, Okay. That he talks about the kingdom of God que está hablando sobre el reino de Dios and the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. And he goes to heal people Y va a sanar a las personas and to cast out demons y a sacar demonios from people that were not Jewish. de personas que no eran judías.
Okay, they didn't worship in the temple. No, estas personas no adoraban en el templo. They had their own temple. Ellos tenían su propio templo, They had their own holy places tenían sus propios lugares santos that they believed were more holy than Jerusalem. que ellos creían que eran aún más santos que los de Jerusalén. Okay, and that's where they worshiped. Y ahí es donde ellos adoraban. And Philip is sent to them. Y Felipe fue mandado a ellos. And when the apostles hear about this, Cuando los apóstoles escuchan esto, that they were receiving the word of God, de que ellos estaban recibiendo la palabra de Dios, they said, we need to go. ellos pensaron, tenemos que ir. It's exactly what Jesus told them. Y que es exactamente lo que Jesús les dijo. Jerusalem, Jerusalén, then Judea, luego Judea, then Samaria. después Samaria. So, but the Holy Spirit hadn't fallen on any of them yet. Pero el Espíritu Santo no había caído sobre ninguno de ellos todavía. They had been baptized Habían sido bautizados in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. But when Peter and John Pero cuando Pedro y Juan lay hands on them, impusieron manos con ellos, they received the Holy Spirit. fue cuando recibieron al Espíritu Santo. Now, obviously, something happened Obviamente, algo sucedió, because Simon saw that, porque Simón vio eso and he was amazed again. y él estaba maravillado nuevamente. But notice his reaction. Pero noten su reacción. Verse 19. ¿Lo leo? Yeah. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Back in verse 18, it said he offered them money. En el versículo 18 dice que él les ofreció dinero. Okay, and then he said that. Y luego después dijo esto del 19. But Peter says to him, Pero Pedro le dice a él, may your silver perish with you, tu dinero perezca contigo, because you thought you could receive the gift of God with money. porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Now, here's the participation for this week. Aquí está la participación de esta semana. So go ahead and write in the chat. Escriban en el chat. Read these verses. Lean estos versículos. Which ones? These verses here, the ones we were just talking about. 20. 18 to 20? Or Um, just the 20? in this section. En esta sección. Whatever verses in this section. Cualquier versículo en esta sección. Read the verses Lean los versículos and answer the question. y respondan a la pregunta. Do you think Simon was saved? ¿Ustedes creen que Simón fue salvo? Okay. So for those of you on Facebook, go ahead and write it in the chat. If you're in the class and you're writing this in Facebook, si está en la clase y escriben esto en Facebook, no cuente para participación, es solamente en Zoom, cuente para participación. Si ustedes en Facebook, entonces necesito entrar en Moodle y escribe su contestación de participación y pienso es número 6. Pero I think it's number 6, but when you're done writing it, go ahead, unmute your microphone. Cuando termine de escribir, abre tu micrófono y comparte tu opinión, ¿ok? Cuando termine de escribir. Y en Zoom, ¿quién? Su nombre es T, solamente T. ¿Quién es este?
In Zoom here, who has the name T? Because I see the name of everybody else, but somebody's just named T. I don't know who that is. Yeah. ¿Qué pasa, César? Muy bien, gracias. Saludos de familia y abrazos. Gracias. Sí, de tu parte. Qué vergüenza, pero no encuentro cómo hacer el chat aquí. ¿Cómo está? ¿Dónde puedo escribir aquí? No encuentro aquí. A ¿No? ver si ¿El alguien me chat? ayuda. Usted está en el teléfono, por eso sí. Sí, ajá, está en el teléfono. Y los controles son muy diferentes en el teléfono. Sí, no trae para chat aquí. Sí hay, Pero te puedo dar la respuesta. sí hay, pero no sabe cómo. Porque yo nunca entré en Zoom por el teléfono, so no sé. Bueno, pero te puedo dar la respuesta audible si quieres, si gustas. Atento para buscar, porque yo necesito copia para poner en el record. Lo voy a hacer entonces ahí. Después lo puedes Sí, puede poner en Voy a muro. cambiar. Sí, puede escribir en muro. Ok, Solo contesta en Sale, muro. sale. Ok. ok, perfecto. Pero vocalmente, ¿qué piensa, Daniel? Si audible. está salvo, Audible. audible. ¿Y qué piensas? ¿Está salvo y por qué? Te voy a contestar como los políticos, sí y no. Buen estudiante mío. Pues mira, pienso, pues se podría decir, en cierto momento, Pedro le dice que su corazón no es recto delante de Dios, entonces él estaba obrando de corazón, que tenía un corazón maligno, pues, ¿no? Digámoslo así. Pero siguiendo en el contexto, Simón les pide que rueguen por él a los apóstoles para que sea perdonado. Entonces, en ese sentido, pues pienso que sí fue perdonado. Buen punto. Y yo también regreso de 13. I go back to 13 where it says, even Simon believed. De acuerdo también, ajá, exactamente. And after being baptized. Aquí, Pero, exacto. esa es la cosa, es la misma palabra existe en Santiago cuando dices los demonios creen. So, no totalmente cuando dice alguien creer, significa que ellos creen para ser salvo. Y porque no menciona, usa su fe en Jesús. Ella pone su fe, ese puede ser diferente. Si él pone fe en Jesús, ese puede ser, sin duda, él es salvo. Pero sí es posible para creer en algo, pero no creer en Jesucristo. Sí puede creer en el reino de Dios y el nombre de Jesús. But I think one of the main points here Pero creo que uno de los puntos principales aquí is the emphasis on signs and miracles. es el énfasis en las señales y milagros. It says he was amazed Dice aquí que él estaba maravillado about the signs and miracles. sobre las señales y los milagros. And yes, he believed Y sí creía about the kingdom of God, sobre el reino de Dios,
and that Jesus Christ was the Messiah, y que Jesús era el Mesías, because that's what Philip would have been preaching. porque esto es lo que Felipe hubiera estado predicando. Okay. But the emphasis on the signs and miracles that Luke makes Pero el énfasis en las señales y milagros que Lucas hace, that makes us wonder. esto nos hace pensar How about the rest of you guys? What do you think? sobre, ¿y qué tal ustedes el resto? ¿Qué piensan? A ver, yo pienso que no es salvo. Okay. Porque él quiere recibir algo, pero no está pensando en recibir sin merecer, está pensando en que es algo que se tiene que hacer algo para recibirlo. No está solamente creyendo. Mm-hmm. Now, that would be using our understanding of salvation to explain this. Esto sería usando nuestro entendimiento sobre la salvación. Okay. But what do you see? What verses and what phrases do you see Pero ¿qué versículos y qué frases ves that would support the idea que apoyarían la idea that he's not saved, de que él no es salvo, even though it says in verse 13, aunque dice en el versículo 13 he believed and was baptized? que él creyó y fue bautizado? I gave you one free one, okay? Te voy a dar una gratuita. I gave it. Oh, te di you one free one. una gratuita. See, and that was Y that the esa, word believed y esa era que la palabra creer just means intellectually. nada más quiere decir intelectualmente. It doesn't necessarily mean No necesariamente significa that he also believed in his heart, que también creyó en su corazón, because James uses the same word, porque Santiago usa la misma palabra, pisteos, la palabra pisteos, as a verb como un verbo, that the demons believe in God, que los demonios creían en Dios, but that doesn't mean they're saved. pero eso no quiere decir que son salvos. Okay, so I gave you that free one. Así que les doy esa gratuita. Okay, but the rest of them, Pero el resto, find the verses that support that, Peter. busquen esos versículos que apoyan esto. We want our Bible, we want our hermeneutics to inform our theology. Queremos que nuestra hermenéutica informe a nuestra teología. And we have to be careful of allowing our theology Y tenemos que tener cuidado de dejar que nuestra teología can affect our interpretation. pueda Effect, afectar a nuestra interpretación. okay? ¿Puedo participar? Sí, Ok, yo pienso, por ejemplo, pues Simón, vulgarmente hablando, pues era un bandido, ¿verdad? Entonces, él obviamente se maravillaba de lo que hacían los apóstoles porque él era un hechicero y él hacía cosas que asombraba a las gentes también. Pero él vio algo más grande que estaba sucediendo que rebasaba lo que él hacía. Entonces, él se asombró tanto que quería ese poder para lucrar con ese poder. Entonces, él ofreció dinero para tener ese poder. Entonces, en su corazón no estaba el espíritu eso de realmente creer en el reino de Dios, sino que él quería eso para su propio beneficio y usarlo y lucrar con eso. Pues entonces, si es así, pienso que pues jamás fue algo. sí, pero Hacer negocio. también la misma cosa, ese es nuestro pensamiento sobre un motivo de una persona, pero quiero ver qué versículo, qué parte explique, qué parte apoya. ¿Cuáles versículos usarás para tu interpretación Right here in this section. en esta sección? How can we say that it's very likely he was not saved? ¿Cómo podemos decir que es muy posible que no era salvo? Even though it says he believed. Aunque aquí dice que él creyó. Yo pienso que el versículo 16 sería, porque decía que no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo.
think it's number ¿Ah? 16. Buen punto. Sí, they hadn't been baptized in the Holy Spirit yet. Solo por agua. Ok. ¿Y qué otro? Porque tengo otros más fuertes. ¿Y ustedes qué piensan? Pues el 22 también, Dice, pues, 22. arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu El corazón. arrepentimiento. Ujú. He was not repent. Repent de este ¿cómo dice? De esta Wickedness. maldad. Este maldad de tuyo. So, but if that's our proof that he's not saved, Pero si esta es la prueba de que no era salvo, does that mean if you're Christian, eso quiere decir que si eres cristiano, you'll never have wickedness in your heart? nunca tendrás maldad en tu corazón. No, pero siempre y cuando No, siempre pero- tenemos no, es que sí tenemos como No, pero sí. cristianos, y como converso y como inconverso, todo el mundo tiene ese, pues tenemos el pecado en sí como vive, siempre está, ¿no? Y nosotros, si no hay pero un eso es arrepentimiento solamente- genuino, Ujú. Esa es solamente una cosa. Él dice, arrepiente de este maldad maldad. De tu maldad. sobre este ok, maldad. ok. Este maldad, este deseo para comprar su Comprar el regalo, poder. para comprar el poder. Ajá, el don. Ok. César, ayúdame. Alguien, Pedro, también, Isabel, ¿qué piense? En el versículo 21 Ajá. dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ok. Casi, sí, es un buen punto, muy buen punto. Regresa más de ese. Your silver perish with you. Donde dice, tu dinero perecerá contigo. Sí, es que de hecho lo puse, ¿no? Como el primer comentario que puse hace referencia al versículo 20 Ajá. y luego el 21. Ok. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. Ajá. Y no tiene ningún parte de esta cosa porque tu corazón no es recto por Dios. La palabra perish, La palabra perezca it's the same word in John 3:16. es la misma palabra de Juan 3:16. That if you believe in me, you'll have everlasting life. Que si crees en mí, tendrás vida eterna And you will not perish. y no perecerás. So it's interesting that Peter chooses this word. Es interesante que Pedro use esta palabra, That may your silver perish with you que tu dinero perezca contigo, because porque you thought you could buy this has pensado que el don de Dios and your heart is not right before God. se obtiene con dinero y tú no, y que tu corazón no es recto Okay, before God. delante de Dios. Yeah, so that I think is a much stronger argument Esto es un argumento mucho más fuerte okay, than just the motive. que nada más el motivo. It's the way Peter rebukes him. Esta es la forma como Pedro lo reprende. Also, we can look back at Ananias and Sapphira. También podemos ver a Ananías y Zafira. Why doesn't he do what he did then? ¿Por qué es que él no hace lo que hizo con ellos? When Ananias and Sapphira lied to Peter, Cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro,
about their offerings, sobre sus ofrendas, they were immediately judged inmediatamente fueron juzgados and they died, y murieron. right? ¿Sí? Why doesn't Peter do that here? Porque es que Pedro no hace lo mismo aquí. And I think the best reason is because he wasn't saved yet. Creo que la mejor razón es porque todavía no era salvo. And I think that fits what he says here. Creo que esto encaja lo que dice aquí. Repent and pray that the Lord, Arrepiéntete y And pray ora that the Lord que el Señor, will forgive you ruega al Señor que te perdone for the intention of your heart. por el pensamiento de tu corazón. Okay? So outside of the church, God judges. Fuera de la iglesia, Dios juzga. Okay? And so he tells him, you go talk to the Lord. Así que le dice, tú ve y habla con el Señor. And he even says, and Simon responds, Y Simón responde, and I think this is interesting too, creo que también esto es interesante. pray for me Roga por mí to the Lord al Señor so that what you've said para lo que tú dijiste won't happen to me. no me suceda a He mí. doesn't say, Él no dice, forgive me, I'm a sinner. perdóname, yo soy un pecador. What he says Lo que dice, is, I hope those consequences don't come on me. espero que esas consecuencias no vengan sobre mí. That's an attitude of an unbeliever. Esta es una actitud de un no creyente. Okay. I hope I don't go to hell like you said. Espero que yo no vaya al infierno como lo dices tú. Okay. Now, I think one of the reasons that this story is here Creo que una de las razones por la que esta historia está aquí is very, very important. es muy, muy importante. It is very easy Es muy fácil for people to become followers of Jesus para que la gente sean seguidores de Dios, de because, Jesús, perdón, because of the signs and miracles. por las señales y los milagros. We saw the same thing with Jesus Vimos lo mismo con Jesús when he fed the multitudes. cuando Él le dio de comer a las multitudes. They began to follow him Empezaron a seguirlo for the healings, por las sanaciones, for the miracles, por los milagros, for the signs, por las señales, for the things physical of this world. por las cosas físicas de este mundo. Okay? And that's exactly what I think happened with Simon. Y creo que es exactamente lo que le sucedió a Simón. When the ministry Cuando el ministerio, was all about, when the emphasis of the ministry cuando el énfasis del ministerio was the signs and the miracles eran las señales y los milagros and not the Holy Spirit y no el Espíritu Santo and not the repentance and the forgiveness of the Holy Spirit, y no el arrepentimiento y The el perdón forgiveness. del Espíritu Santo. when that's not the emphasis, Cuando esto no es el énfasis and the emphasis is the other, y el énfasis está en otro, many people will follow, mucha gente seguirá, but not with the right heart. serán seguidores, pero no con un corazón correcto. Okay. And I think that's the point here, Creo que este es el punto que hace aquí, because right after this, porque después de esto we have an angel of the Lord talking to Philip, tenemos un ángel del Señor que habla con Felipe. and he says, go to the south. Le dice, levántate y ve hacia el sur. Okay, and I'm going to go back on the map again. Voy a Okay? regresar nuevamente al mapa. And you can see on this map, Puedes ver en este mapa, down below, abajo there's Gaza to the south. está Gaza hacia el sur. And he comes out of Jerusalem, Sale de Jerusalén, goes down that green line to the south. va a través de esa línea verde al sur. Okay, and so somewhere along this road Y en cualquier parte de este camino is where the Ethiopian es donde el etíope is sitting in his chariot, está sentado en su carruaje, reading the prophet Isaiah.
leyendo al profeta Isaías. It's interesting that the angel tells Philip, Es interesante que el ángel le dice a Felipe, go towards the south on the road ve al sur, en el camino del sur, that goes to Gaza. que va a Gaza. So he went, Así que él fue, and there was the Ethiopian, y allí estaba el etíope, a eunuch, un eunuco. okay? And that means he couldn't be circumcised. Esto quiere decir que él no podía ser circuncidado, So he wasn't a full Jew así que no era un judío completely, completo, okay? But he had come to Jerusalem to worship, pero venía a Jerusalén a adorar, okay? Which means he was a convert, lo que quiere decir que era un convertido, but not completely, pero no completamente, okay? But he was a court official of Candace. pero era un buen. Read verse 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Okay, the queen Candace, La reina Candace, she was over a certain area called Nubia, ella estaba encargada sobre una área llamada Nubia. So, no sé cómo se dice en Sí, español. Nubia pero- es Nubia. Okay, so that was the area down south towards Egypt. Esta es el área del sur yendo a Egipto Okay, or North Africa. o del norte de África. Now, back in those days, En esos días, Ethiopia were considered the entire region. Etiopía era considerada como toda la región Of North Africa. del norte de África. Okay, there was Egypt and there was Ethiopia. Estaba Egipto y estaba Etiopía, Okay, on the area of North Africa. en el área del norte de África. And this man was in charge of all of her finances. Este hombre era el que estaba encargado de todas sus finanzas. Okay, so obviously a place of a lot of influence. Así que obviamente este era un lugar tenía un lugar de mucha influencia. Okay, but first it was an angel of the Lord that tells Philip, Pero primero fue un ángel del Señor que le dijo a Felipe, and then in verse 29, que le habló a Felipe, y It luego says- en el 29 it says dice the Spirit said to Philip, que el Espíritu le dijo a Felipe, go over and join his chariot. acércate y júntate a ese carro. Now it was common in the culture to read out loud. Era común en ese entonces el leer en voz alta. Okay, so Philip runs to him Así que a Felipe fue hacia él, and hears him reading Isaiah. le oyó que leía el profeta Isaías And he asks him, y le dijo, do you understand what I'm reading? ¿entiendes lo que lees? And he said, how can I unless somebody guides me? Le dijo, él le respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? So, and it just happened to be at the passage, Y estaba exactamente en el pasaje, por coincidencia, ¿sí? por coincidencia, ¿verdad? About the sheep led to the slaughter. Sobre la oveja llevada a la muerte. Verse 32. ¿Lo leo? Well, no, because we know the Okay. part. But it's interesting Pero es interesante that he was on this section. que él estaba en esta sección. But it also makes sense Pero también tiene sentido, because he had just attended the Passover porque acababa de ir a la Pascua and then the celebration of Pentecost. y luego la celebración del Pentecostés. These would have been the verses Estos serían los versículos that the rabbis would have been reading in the temple que los rabíes estaban leyendo en el templo as they sacrificed the sheep. mientras sacrificaban a la oveja. Okay, so these would have been recently in his mind. Estos estarían recientemente en su mente, So probably while he was hearing those verses probablemente mientras él escuchaba esos versículos taught by the priests que habían sido enseñados por el sacerdote
and the high priest y el sumo and the sacerdote y Pharisees los and the fariseos y Sadducees los saduceos during the 40 days durante or the los 50 days, sorry, 50 días of the Passover and the Pentecost, de la Pascua y el Pentecostés, that it probably in his mind que probablemente en su mente brought the question, trajo la pregunta, who are they talking about? ¿de quién están hablando? Now that's totally different than what the Jews taught, Ahora, esto es totalmente diferente a lo que los judíos enseñaban, because this passage in Isaiah 53, porque este pasaje en Isaías 53, they understood this to be the sheep. ellos entendían lo que era la oveja. Okay, they didn't think this was messianic. Ellos no pensaban que esto era mesiánico. Okay, They did understand, they didn't. No entendían ellos. Okay, they didn't take Isaiah 53 No tomaban a Isaías 53 as a prophecy of the future Messiah. como una profecía del futuro Mesías. You have to understand, Hay que entender they expected the Messiah to be a king. que ellos esperaban que el Mesías fuera un rey. So they took the sheep Así que ellos tomaban a la oveja as a literal example como un ejemplo literal of all of Israel de todo Israel, that had to be punished que tenía que ser castigado for the sins of the other Jews. por los pecados de los otros judíos. Okay, that's how they interpreted this. Así es como ellos lo interpretaban. But here we see Pero aquí vemos that it's more than that. que es más que eso. Philip, the Ethiopian, understands El etíope entendía that it has to be about either the prophet que tenía que ser o el profeta or it has to be o tenía que ser someone else. alguien más. And that's exactly what he starts explaining to the Ethiopian. Y es exactamente lo que Felipe le empieza a explicar al etíope. So, beginning with that scripture, Empezando con esta escritura, Philip tells him the good news about Jesus. Felipe le dice sobre la buena nueva de Jesús. Okay, and because he believes, Y porque él cree, immediately the Ethiopian says, inmediatamente el etíope, "Here's dice, water. aquí hay agua. What's keeping me from being baptized?" ¿Qué me quita de ser bautizado? Now, who reads out of the New International Version? ¿Quién tiene la nueva versión internacional? Nadie? Okay. ¿Quieres que la Well, I want traiga? to notice something here. Quiero notar algo. ¿Quieres que la traiga? No, it's okay. In the New International Version, En la versión del Nuevo Internacional, verse 37 is missing. el versículo 37 no existe. Okay. Also in the ESV, También en la ESV, ESV. English Standard Version, en inglés también falta pero usually there's a note usualmente hay una nota that says some manuscripts have que dice algunos manuscritos tienen verse 37, el versículo 37, where Philip says, donde Felipe dice, if you believe with your heart, si crees de todo corazón, then you can be baptized. puedes ser bautizado. And the Ethiopian replies, Y el etíope contestó, I believe that Jesus is the Son of God. creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Okay. And that's in most of the Spanish versions. Este versículo está en la mayoría de las versiones en español, Okay. But it's not in some, pero no está en algunos, because in some manuscripts it's not there. porque en algunos de los manuscritos no existe. I remember there was a big controversy about that Recuerdo que había una gran controversia sobre esto when the NIV came out, cuando salió la nueva versión internacional, because they said, porque ellos decían, oh, they're taking out the gospel. están quitando
el evangelio and trying to say that you can just be baptized. y están tratando de decir que nada más puedes ser bautizado, And that's the important thing for salvation. y eso es lo que es importante para la salvación, o But sea, el there's, bautizo. but there's plenty of other verses Pero hay muchos otros versículos besides verse 37 here fuera del versículo 37 que tenemos aquí, that says, if you believe with all your heart, que dice que si crees con todo tu corazón, you will be saved. serás salvo, And that it's necessary to believe y que es necesario el creer that Jesus Christ is the Son of God. que Jesucristo es el Hijo de Dios. But there are a couple manuscripts that don't have that verse. Pero hay algunos manuscritos que no tienen ese versículo. We don't know if it was just copied wrong No sabemos si fue copiado erróneamente or it was added in later o si fue añadido después to prevent confusion para prevenir alguna confusión, so people didn't think para que la gente no creyera that you had to be baptized to be saved. que tenías que ser bautizado para ser salvo. Okay. Possibly that was a motive for it, Posiblemente pudo ser uno but para uno de los motivos. just be aware Pero nada más para que sepas that there's a controversy over that verse. que existe una controversia sobre este versículo. But the understanding Pero el entendimiento that you have to believe que tienes que creer that Jesus is the Son of God que Jesús es el Hijo de Dios in order to be saved, para poder ser salvo, and baptism isn't the essential thing for that. y que el bautismo no es lo esencial. That doesn't depend on this verse. Eso no depende de este versículo. There's many other places that emphasize that. Hay muchos otros versículos donde enfatiza esto. Okay? So just be aware of that. Okay? Nada más para que estén ¿cómo se dice? Conscientes de esto. Okay. So when it came up out of the water Cuando salió del agua, after the baptism, después del bautismo, it said another miracle occurred. dice que hubo otro milagro. The Spirit of the Lord took Philip away. El Espíritu de Dios tomó a Felipe Verse 39. And the eunuch didn't see him anymore. y el eunuco no lo vio más. Okay. But Philip finds himself at Azotus. Pero Felipe se encontró en Azoto. Okay. And that is, let me take it to the map again. You see up here, ¿Ven aquí? everybody see that? ¿Todos lo ven? Azotus. Can you guys see it? ¿Lo No pueden matter. ver? Sí. Okay. Sí, está claro. So we're talking about maybe 10 miles away. Estamos hablando de quizá 10 millas If it was along this road si fue por este camino, in the bottom here, en la parte de abajo. if it was further towards Bethlehem, Si fue más adelante hacia Belén, it could be about 20 miles away. pudo ser 20 millas. Okay, so between 10 to 20 miles Así que entre 10 y 20 millas is where the Spirit of the Lord takes Philip. es donde el Espíritu de Dios llevó a Felipe. Now, Luke isn't specific on what happened here. Lucas no especifica qué sucedió aquí. We don't know if he was literally just transported, No sabemos si en realidad nada más fue transportado okay, or if he just left, o si nada más se fue, empowered by the Spirit to go here, empoderado del Espíritu Santo para que fuera and the allí eunuch didn't see him anymore, y que el eunuco no lo volvió a ver. okay? But the eunuch goes away rejoicing, Pero el eunuco se fue regocijado and Philip finds himself 10 to 20 miles away. y Felipe se encontró a 10 o 20 millas de ese lugar. And so he goes along that road, this green road along the coast, Así que él se va a través de este camino verde que está sobre la orilla del mar, okay, along the coast, de la costa, all the way up to Caesarea. hasta llegar a Cesarea, Okay, so about another 30, 40 miles, como en otros 30, 40 millas, okay, about 60 kilometers. como 60 kilómetros. It amazes me when I think about that, how much those guys walked.
Me maravilla nada más el pensar cuánto era lo que estos hombres caminaban. So it's funny when you see, if you were to see a fat person in the New Testament, Si hubieras mirado a alguna persona gorda en el Nuevo Testamento, they were rich. era porque eran ricos. Okay. Because unless you could afford a chariot, Porque a menos que pudieras, que tuvieras un carruaje, you had pudieras exercise. tener un carruaje. Si no tenías un carruaje, tenías que ejercitar. Okay. Okay, but it says now it's the end of chapter 8. Ahora estamos en el final del capítulo 8. That was the end. Ah, Okay. ese fue el final del capítulo 8. So chapter 9 Así que en el capítulo 9 is where we hear Saul again. es donde volvemos a escuchar de Saulo. And it says he's still threatening, murdering against the disciples of the Lord. Y dice que aún había amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. He goes to the high priest Él va al sumo sacerdote and asks him for letters to the synagogues Y in le- Damascus. y le pide cartas para las sinagogas de Damasco. Okay. Now the reason was La razón era, Damascus was a separate area Damasco era una área separada. that wasn't under the authority of Jerusalem. No estaba bajo la autoridad de Jerusalén. So it's interesting that he had to go ask permission Es interesante que él tuvo que haber ido a pedir permiso to go to those synagogues, para ir a esas otras sinagogas, which means the high priest would have had to send a message lo que quiere decir que el sumo sacerdote tenía que haber mandado un mensaje to the leader over in Damascus al líder de Damasco to get permission para obtener permiso to arrest people and bring them back to Jerusalem. de arrestar a las personas para traerlas nuevamente a Jerusalén. It's kind of like the extradition agreement between the U.S. and Mexico. Es algo como la extradición que existe entre México y Estados Unidos. Okay. He had to get permission to do it, Tenía que obtener el permiso para hacerlo, but he got it. pero sí lo obtuvo. Okay. So he was going towards Damascus, Así que iba hacia Damasco. and then we have Paul's famous conversion Y story. luego tenemos la historia famosa de la conversión de Pablo. Okay. So this story is repeated 3 times Esta historia es repetida 3 veces in the book of Acts. en el libro de los Hechos. Okay. So obviously it's important for Luke Así que obviamente es importante para Lucas to share this story el compartir la historia and emphasize this conversion y enfatizar esta conversión, because Saul didn't know it yet, porque Saulo todavía no sabía, but he was going to do what Philip didn't finish. pero él iba a terminar lo que Felipe o lo que So Philip. lo que Felipe no había terminado. Philip was the first one to go Felipe fue el primero que fue to outside of Jerusalem afuera de Jerusalén to preach the gospel. para predicar el evangelio. Now, Stephen had a message Ahora Esteban tenía un mensaje that was universal, que era universal and Paul killed him. y Pablo lo mató. But the person who continued Stephen's ministry Pero la persona que continuó el ministerio de Esteban was Philip. fue Felipe. Okay, and so Philip Así que Felipe goes outside of Jerusalem sale de Jerusalén and takes the gospel to the Samaritans. y lleva el evangelio a los samaritanos. But the third phase of this gospel, Pero la tercera parte de este evangelio, fase, was going to be Paul. iba a ser Pablo. He didn't know it yet, Él todavía no lo sabía, but it's interesting that the one that he killed pero es interesante que aquel que él mató is the one who had the same message Paul was going to preach. es el que tenía el mismo mensaje que Pablo iba a predicar, Okay, Stephen. Esteban. So it's almost like, okay, it's almost like God said to him, Es casi como que Dios le dijo, okay, Paul, you killed my preacher bien Pablo, has matado a mi predicador that I was going to send to the Gentiles que yo iba a mandar a los gentiles with a message for the Gentiles. con un mensaje a los gentiles.
So since you killed him, Como lo mataste, now it's your job. ahora es tu trabajo. So it's almost like God would say that, you know? Es como que si Dios, casi como que si Dios estuviera diciéndole eso. Okay. So I never noticed that connection before, but yeah, it's there. No había notado yo esta conexión, pero sí, en realidad aquí está. Okay. So you guys know the story, so we don't have to go to all this. Ustedes ya conocen la historia, así que no tenemos que volverla. One of the most famous ones. Es una de las más famosas. But the things that I want to emphasize Pero lo que quiero enfatizar is Jesus tells him, es que Jesús le dice, I am Jesus who you're persecuting. yo soy Jesús el que has perseguido. Go into the city Ve a la ciudad and you'll be told what to do. y se te dirá allí qué hacer. Okay. So Saul rises from the ground. Así que Saúl se levanta de la tierra, del piso, But he was blind, pero fue cegado. so he had to be taken to Damascus. Así que tuvieron que llevarlo a él, So for 3 a days, Damasco. Por 3 días he didn't see, no veía, he didn't eat, no comía, he didn't drink. no bebía. And there was a disciple named Ananias Y había un discípulo llamado Ananías in Damascus, en Damasco. and the Lord told him in a vision, Y el Señor le dijo en una visión, look for Saul from Tarsus. busca a Saúl de Tarso. Now, Ananias was a little afraid of this Ahora, Ananías tenía un miedo de esto, because he heard about Saul, porque él había escuchado sobre Saulo. and he knew that he had permission Y él sabía que él tenía el permiso to arrest anybody who was a believer. de arrestar a cualquiera que fuera creyente. So it makes sense why God would have to tell Ananias Así que tiene sentido el por qué es que Dios tuvo que decirle a Ananías directly, directamente, go to Paul, ve a Pablo. okay? And he says, he is going to take my name Dice, él va a tomar mi nombre before the Gentiles, ante los gentiles, the kings, los reyes and the children of Israel, y los hijos de Israel. okay? And he's going to suffer much for my name. Y va a sufrir mucho por mi nombre. So when Ananias comes to him, Así que cuando Ananías viene a él, he heals him. lo sana, He was filled with the Holy Spirit. fue llenado del Espíritu Santo. So Paul immediately got up Pablo inmediatamente se levanta and he was baptized. y fue bautizado. Now, that's a radical transition. Esta es una transición muy radical Okay? To go from killing the Christians de ir de el matar a los cristianos to being baptized by the Christians. a ser bautizado por los cristianos. And it's one of the strongest evidences that we have Y es una de las evidencias más fuertes que tenemos that Paul de que Pablo experienced something experimentó algo that is unexplainable. que es inexplicable. Because if you're killing people Porque si estás matando a las personas for a cause, por X causa and then immediately in 3 days, e inmediatamente en 3 días you become a part of that cause, tú llegas a ser parte de esa causa, something happened. algo sucedió. He was completely convinced. Él estaba completamente convencido. Okay, so Paul stays with the disciples at Damascus, Pablo se mantiene con los discípulos, discípulos en Damasco. verse 19. Okay, and then in verse 20, Y en el versículo 20, he immediately goes into the synagogues, él inmediatamente iba a las sinagogas saying that Jesus is the Son of God. diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. And everybody's amazed. Y todos estaban atónitos o maravillados. Now, just imagine this. Nada más imagínense esto. You're a Christian in a church, Eres un cristiano en una iglesia and you heard y tú has escuchado that this guy who is a Jew que este hombre, que es un judío and a leader in the Jews, y un líder de los judíos,
had been killing Christians, ha estado matando a los cristianos, putting them in jail, los ha estado encarcelando, and now all of a sudden, y ahora, de repente, this same guy comes to your church este mismo hombre viene a tu iglesia and starts to preach the gospel. y empieza a predicar el evangelio. So that would make them hesitant. Esto los haría dudar. Okay. And they ask the question, Y hacen la pregunta, isn't this the man? ¿no es este el hombre? But it says that Paul increased in strength. Pero dice que Pablo, Verse 22. Verse pero 22. pero Saulo mucho más se esforzaba. Okay. And confounded the Jews. Y lo sigo leyendo. Yeah. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Now notice what it doesn't say. Noten lo que no dice, They believed que ellos creyeron or they were baptized. o que fueron bautizados. He confounded the Jews. Él confrontaba a los judíos. Confounded in verse 22, Confundía who lived in Damascus a los que vivían en Damasco, by proving comprobando that Jesus was the Christ. que Jesús era el Cristo. But because he did this, Pero porque él hacía esto, the Jews planned to kill him. los judíos planearon en matarle. But Saul became aware, Pero se dio cuenta Saulo, but the disciples took him at nighttime los discípulos lo sacaron en la noche, and they snuck him out of the city. lo sacaron de la ciudad. Okay. So Saul goes to Jerusalem. Saul went to Jerusalem Saulo fue a Jerusalén and he tried to join the disciples, y trató de juntarse con los discípulos, but they were afraid of him. Verse 26. pero ellos le tenían miedo a él, Okay, because they didn't believe he was genuinely a disciple. porque no creyeron que él fuera un discípulo genuino. Okay, and now we see somebody referred to earlier, Y ahora tenemos a lo que alguien se refirió anteriormente, Barnabas. a Bernabé. Remember him? ¿Recuerdan a él? The mention of him earlier was La mención de él anteriormente fue that he sold some properties de que él vendió algunas de las propiedades and gave it to the apostles, y se lo dio a los apóstoles, and he was a man of God. y que era un hombre de Dios. Okay, he was the contrast with Ananias and Sapphira. Él fue el contraste de Ananías y Zafira. Okay, he was the genuine one that did it. Él fue el genuino. But when everybody else is afraid, Pero cuando todos los demás tenían miedo, Barnabas takes him Bernabé lo toma and comes alongside of him, y viene a su lado. okay, and brings him to the apostles. Se los trae a los apóstoles And obviously, Saul told him his story y obviamente Saulo les contó la historia of what happened de lo que sucedió on the way to Damascus. en el camino a Damasco. So Barnabas becomes his witness. Así que Bernabé es que el que llega a ser el testigo de Saulo. Okay, so it becomes so they become partners, Así que ellos son compañeros. compañeros. Okay, so because of that witness with the apostles, Así que por ese testimonio con a los apóstoles and because of Barnabas at his side, y porque Bernabé estaba a su lado, he went in and out among them at Jerusalem, él entraba y salía among the church entre la iglesia at en Jerusalem. a Jerusalén, Okay, preaching in the name of the Lord. predicando en el nombre del Señor. Okay, and he starts what we know about Paul. Y empieza lo que nosotros sabemos de Pablo. He starts debating with the Hellenists, Empieza a debatir con los helenistas, but they wanted to kill him, pero ellos lo querían matar. and they have to send him out of the city Lo tenían que sacar de la iglesia, Sí, de sí, la sí. ciudad to Caesarea, a Cesarea and then off to Tarsus. y después a Tarso. And after Paul leaves, Después de que Pablo se va, the church throughout all of Judea and Galilee, la ciudad de toda la iglesia, Galilea, in verse 31, entonces las iglesias
tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Okay. So Paul is the cause of the problem Pablo es la causa del problema for the Christians por los cristianos before he's converted. antes de que él fuera convertido. And there's chaos and fear in the church Y hay caos y temor en la iglesia when Paul is persecuting it. cuando Pablo los estaba persiguiendo. When he converts, Cuando él se convierte, he becomes the persecutor of the Jews. él es el que llega a ser el perseguidor de los judíos ahora. Okay. And he causes them chaos and problems. Y ahora a ellos les causa caos y problemas. Okay. But because of Paul, Pero por Pablo, that brought more problems on the church. esto trajo más problemas a la iglesia. As soon as Paul is out of the picture, En cuanto Pablo se sale del escenario, the church has had peace la iglesia tiene paz and the church multiplied. y la iglesia se multiplica. Now, I imagine a lot of that multiplication Ahora yo imagino que esta multiplicación is because of these events. es por estos eventos. Paul's conversion La conversión de Pablo, spread throughout, the fame of his conversion la fama de su conversión was known throughout all of Israel, se supo sobre todo Israel, all of Samaria, Samaria all of Syria, y Cesarea, all of those areas of Damascus. a través de todas esas áreas de Damasco, That's Syria. Okay, Damascus que is Syria. es Siria, Is Damascus. es Damasco. Okay, so all of those areas heard about this, Todas estas áreas escucharon de esto and that had to be encouraging y tuvo que ser de ánimo. because I would be thinking, Yo estaría pensando, at first I'd be thinking primero yo estaría pensando that I might die. que quizá muera. I just became a Christian, Acabo de convertirme al cristianismo, but I'm about to die. pero voy a morir. They're throwing all the Christians in jail, Están echando a todos los cristianos a and la if I cárcel. don't deny Christ, Y si no niego a Cristo, they're going to kill me. me van a matar. But then God intervenes, Pero luego Dios interviene and the person who's killing the Christians, y las personas que están the matando, person, la persona que está matando a los cristianos is the same one that God converts. es el mismo que Dios convierte. And he becomes the defender of the Christians. Y ahora él es el que llega a ser el que defiende a los cristianos. Not only that, No solamente eso, but now all of the persecution against Christians pero ahora toda la persecución en contra de los cristianos is now focused on Paul. está enfocada en Pablo. They hate him Ahora lo odian a él more than they hate any other Christians. más de lo que ellos odian a cualquier otro So cristiano. as soon as Paul leaves, Así que en cuanto se va Pablo, the conflict leaves. se va el conflicto. For me, it's like a message from the Lord saying, Para mí es como que si es un mensaje del Señor que está diciendo, I've got you protected. yo los estoy protegiendo. Nothing's going to happen to you Nada les va a suceder unless I let it. a menos que lo permita. Okay? And that would be so encouraging. Esto sería de tanto ánimo. It would give a boldness to the church, Daría mucha valentía a la iglesia. eliminate their fear, Eliminaría su temor, increase their faith, levantaría su fe and increase their decision y levantaría su decisión to take this gospel throughout all the world. para que llevaran este evangelio a todo el mundo. But the church multiplies, Pero la iglesia se multiplicó okay? And that's where we're going to end at. y aquí es donde vamos a terminar. 9:31. I didn't think I was going to get all the way to 10. We're almost there, though, okay? So, casi está. 10:31. Yeah, 9:31. Oh, versículo 9, capítulo 9, versículo Ajá. 31. So 9:31. So I didn't think I was going to get to 10, but I was hoping. Okay, so
We're going to pick there up next week. Vamos a seguirle allí la siguiente semana. All right. So God bless you guys. Daniel, Dios les you want to pray? bendiga. Hermano Daniel, ¿puede orar? Claro, sí. Y Señor, gracias te damos esta mañana, Padre Santo. Gracias por seguir utilizando a Roberto, Señor, en estos estudios, Señor, por seguir edificándonos por medio de tu palabra. Señor, nos despedimos de esta clase, pero no de tu presencia, Señor. Te pido para que mandes un día muy bendecido a todos los presentes aquí y que sigas cumpliendo tu voluntad en nosotros, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Amen.